Bueno, em, si no hay ninguna consulta, vamos a iniciar la unidad 6 de la materia de sistemas de información. Y en la unidad 6 el tema que nos toca es análisis y diseño de sistemas. Vamos a iniciar con el análisis de sistemas y en lo que respecta al análisis de sistemas vamos a ver algunas técnicas para el análisis de sistemas. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que hasta ahora tenemos como conocimientos como para iniciar el análisis de sistemas. Conocemos que por un proyecto se inicia un desarrollo de sistemas. Ese proyecto que se planifica o se propone puede ser un proyecto de una organización, supónganse que ustedes son parte del staff, ¿sí? de la gente que está trabajando en una organización en el área de sistemas y detectan la necesidad de un nuevo desarrollo, ya sea para suplir algún sistema que ya es obsoleto, que es lo que generalmente pasa, o para dar solución a algún nuevo problema que se ha planteado en la organización, o para aprovechar nuevo hardware, nueva tecnología que hemos recibido. Por el motivo que ustedes decidan, es probable que inicien un proyecto de desarrollo de sistemas. Entonces, saben perfectamente que se hace una propuesta, se hace una formulación, ¿sí? Si hubiera un inconveniente, lo que se hace es detectar ese inconveniente y plantear las alternativas de solución. Entonces, elegida la alternativa de solución, se formula el proyecto, ¿sí? Bien. Bueno, Juan Pablo, no hay problema. Se hace la propuesta a través de una formulación en donde nosotros decimos, bueno, qué es lo que vamos a desarrollar, por qué, la justificación del por qué es lo más importante, un análisis de costos que puede ser sencillo o complejo, y si el análisis de costos es complejo, mejor hacemos que intervengan otras disciplinas, como ser un licenciado en administración, un contador que entienda de proyectos. Entonces, si los beneficios superan los costos y si existe la necesidad real de llevar adelante este proyecto de sistemas, bien, se inicia el proyecto de sistemas y comienza la etapa en que vamos a ir haciendo, hemos elegido para esto un ciclo de vida de desarrollo de sistemas seguramente, y vamos a iniciar, poner a punto todo el inicio para comenzar con la ejecución de este proyecto, en donde vamos a ir controlando muy de cerca los tiempos, ¿sí? Ustedes saben que cuando hacen la propuesta del proyecto hacen una estimación de tiempos por tareas. Bueno, ahora vamos a tratar de cumplir con esos tiempos. Entonces, para conocer más a fondo el problema, la organización o de qué se trata lo que tenemos que solucionar, ustedes han hecho un catálogo de requisitos. Ese catálogo de requisitos ha sido primero a través de un relevamiento, ¿sí? Con cualquiera de las técnicas, ustedes hicieron seguramente entrevistas, cuestionarios, talleres, lo que fuera, con la gente de la organización, todo o parte, depende a qué apunte la solución software, y a partir de ahí han escrito requisitos en un documento de requisitos de usuario. Este documento de requisitos de usuario se lo mostraron, ¿sí? Al tomador de decisiones, al equipo, al directorio, a quien corresponda, y en base a la aceptación o modificación se profundiza el estudio y se llega a una especificación de requisitos de software. La especificación de requisitos de software se hace en un estándar. Ustedes, cuando trabajen, elegirán con qué estándar van a trabajar. La cátedra les ha propuesto el estándar IEEE 830 para la registración de los requisitos. Una vez que tengo registrados los requisitos, bueno, ahora sí, en base a eso, voy a profundizar el análisis.
¿De qué se trata el análisis? Se trata de una serie de relevamientos y estudios más profundos que nos lleven a estar muy seguros qué es lo que el cliente necesita y de alguna manera estructurar eso, todo este relevamiento, estructurarlo en modelos, transformar la realidad compleja que tenemos en una serie de modelos que ayuden al diseño, que colaboren con el diseño y que junto con el diseño sean la base para que los constructores del sistema puedan desarrollar ese sistema. Por eso es que hemos planteado fases en los ciclos de vida. Ustedes se acuerdan que para todos los ciclos de vida existe una fase que es la fase de análisis. En esa fase de análisis es donde nosotros vamos a plantear los modelos, estamos transformando la realidad en modelos, en términos de modelos, ¿sí?, que permitan llevar esta realidad a software. Estos modelos tienen que ayudar a clarificar qué es lo que vamos a desarrollar, el qué se tiene que construir. El análisis y el diseño hacen el qué se tiene que construir. El cómo es la construcción, el desarrollo real del sistema. ¿Se entiende qué es el análisis? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo de todo lo que dije? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo voy a iniciar la presentación. Vamos a ver el documento que les va a ayudar a ustedes a entender lo que es el análisis. De todos modos, yo les digo que en esta etapa de análisis nosotros vamos a ver las técnicas para el análisis, vamos a ver, también vamos a ver en la parte de diseño lo que es arquitectura de software y arquitectura de información, o sea que van a ser varios, ¿no? Varios documentos, no hay un compilado así como había unidad 1, unidad 2, como teníamos en la primera parte que era más conceptual, ¿sí? En esta parte, bueno, ustedes van a tener que leer varios documentos que hacen a los diversos temas que vamos a ver. La práctica de estas unidades se traduce en el trabajo que antes era un trabajo de campo y ahora va a ser un trabajo sin salir a campo, un trabajo de investigación y un trabajo sí van a ser desarrollo y prototipos, pero sobre un caso determinado que se lo presentan las docentes de la práctica. Bueno, entonces vamos a ir a lo que es, yo voy a presentar, ustedes me dicen por favor si ven la pantalla. ¿Están mirando? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, se ve la pantalla. Bien. ¿Y ven bien las letras o agrando? Se ve bien, profe. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, vamos a empezar por cuáles son las técnicas para el análisis de requerimientos de software. Dice, en la ingeniería de requisitos, el análisis de los requerimientos del software es la etapa que sigue después que estos han sido levantados y documentados en un registro o matriz de trazabilidad. Entonces, la matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del proyecto desde su origen hasta los entregables que lo satisfacen. Recuerden, por favor, estamos, ¿sí?, iniciando ya la etapa de análisis. Todo lo preliminar al estudio de este sistema ya está. Ya presentamos la formulación del proyecto, ya presentamos la planificación, ya nos aceptaron los costos y beneficios, ya está.
hay hasta requisitos, llegamos hasta el relevamiento de los requisitos, ¿sí? Todas las unidades anteriores a ustedes les proveen el marco conceptual o la base conceptual para que puedan realizar estas tareas o estas actividades que yo les estoy diciendo y que las van a tener que hacer en el caso que le presentan las jefas de trabajos prácticos, ¿sí?, de la materia. Entonces, todo eso es previo. Bien, elegimos un ciclo de vida. Acabamos de elegir un ciclo de vida. Entonces, arrancamos con el análisis, ¿sí? Vamos a arrancar con el análisis del ciclo. Entonces, la matriz, bueno, acá habla de la matriz de requisitos, que ya se las voy a subir. La matriz de requisitos ayuda a asegurar que cada requerimiento tenga valor, ¿sí? Agrega valor al negocio y muestra el vínculo entre los requisitos y las necesidades del negocio con los objetivos del proyecto. Eso ténganlo en cuenta siempre, ¿no? A ver, pasa que cuando ustedes están en un parcial o en el práctico, lo que quieren hacer es cumplir con el parcial o el práctico. Ahora, cuando salgan a la calle, los requisitos los van a tener que escribir ustedes, ¿sí? Y no va a haber un docente que les diga cómo escribir requisitos. Y el requisito lo tienen que escribir porque es fundamental. Es fundamental escribir el requisito. ¿Por qué? Porque entonces tienen que triangular. Lo que ustedes escribieron ya no es para rendir un parcial. Lo que ustedes escribieron ya no es para que una docente les diga si está bien o mal. Lo que ustedes escribieron es para desarrollar un sistema y pasárselo al equipo de construcción. Entonces, por favor, cuando escriban un requisito, pongan todos los sentidos en lo que están escribiendo. Y si ese requisito realmente está expresando una necesidad del negocio y tiene relación con el objetivo que nos pusimos para este sistema o para este proyecto de desarrollo de software. Entonces, por favor, recuerden, cuando escriben el requisito, se fijan si realmente tienen, no lo que si a la profesora le gusta, no le gusta, si lo he escrito bien, no tiene que estar en relación con las necesidades del negocio y con el objetivo propuesto. Entonces, de esta forma, dice, podemos hacer un seguimiento durante el ciclo de vida, ¿sí? ¿Qué tenemos que llegar nosotros? A escribir un catálogo de requisitos o a lograr una especificación de requisitos de software de calidad. Así que me sirva para desarrollar el proyecto, que se entienda, que el equipo de construcción pueda interpretar lo que estamos diciendo y en base a eso construir el software. Miren ustedes si no es importante esta parte. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque es la base para la construcción del software. Si el que construye no entiende lo que yo le estoy... Y miren que, a ver, tengo equipos de ingenieros con experiencia en relevamiento y en desarrollo y a veces no se ponen de acuerdo. Y están trabajando, está bien, los tengo separado, el equipo de relevamiento trabaja en un sector y el equipo de desarrollo trabaja en otro sector, pero las oficinas son contiguas, están a una puerta. Y muchas veces tengo que hacer reuniones conjuntas, decir, bueno, a ver, levanten todo, hoy proyectamos lo que se desarrolló hasta ahora, ¿por qué? Y porque hay problemas de comunicación. Pero vos no me dijiste que, y es que no es el me dijiste, es seguir una serie de requisitos de software que fueron planteados. Pero ya saben ustedes que esos requisitos hay que revisarlos continuamente porque hay que hacer un mantenimiento. A ver, algo cambió. Entonces se revisan esos requisitos porque vino un cliente y dijo que resulta que ahora pasa tal cosa y esto se calcula de esta otra manera, entonces hay que reescribir el requisito. Reescribir el requisito y pasárselo al constructor, al que está desarrollando. Mirá, pasó esto, hay que... ¿sí? Y si hace falta, si ese requisito nuevo o cambiado nos significa a nosotros que tengamos que retrasar un poco el proyecto y habrá que replanificar. Entonces se dan cuenta la importancia del requisito dentro del proyecto. ¿Sí?
Sí, profe. Bien, Sí, sí. ¿sí? Entonces, Esas modificaciones se registran, ¿no? Como dice usted. ¿cómo? No, sí, que como usted decía, que las modificaciones se tienen que registrar, digamos. Vos sabés lo que a lo mejor una pequeña modificación le puede significar a tu proyecto cuando el proyecto es de envergadura y es costoso y tiene un costo alto y no ha sido comunicada a tiempo. eh, Me puede llevar a errores, a retrasos muy grandes, ¿sí? Entonces, la comunicación tiene que ser continua. Qué hace un líder de proyecto? ¿Qué hace un project leader? Lo que hace es eso, controlar continuamente que la comunicación sea fluida entre el equipo de relevamiento, el equipo de desarrollo y construcción, ¿sí? El equipo de diseño. Hay después todo un diseño de arquitectura o una arquitectura del software. Hay ingenieros que están pensando continuamente en cómo darle solución a la arquitectura, sobre todo, no solo la arquitectura de software, la arquitectura hardware, ¿sí? Que nosotros usamos sobre todo y la de comunicaciones. ¿Por qué? Y porque vivimos en esta parte del mundo. Y de esta parte del mundo encima vivimos en Jujuy. Entonces hay que administrar la escasa tecnología que tenemos, ¿sí? Se pretenden grandes sistemas con poca tecnología. A ver, es bastante difícil hacer eso, pero bueno, se administra como se puede. Entonces, la especificación de requerimientos es una actividad que cada vez toma mayor preponderancia en la gerencia de proyectos, ¿sí? Eso es lo que les quería decir. Bien, el análisis de requisitos o de requerimientos consiste en aplicar una serie de técnicas, dice, para desglosar y analizar los requisitos y sus partes. Algunas de estas técnicas son el modelado de procesos, el modelado de dominio, los casos de uso, las inspecciones, las listas de chequeo y los prototipos. Bueno, pero vamos a suponer que nosotros tenemos un proyecto de gran envergadura. ¿Ustedes entienden cuando yo hablo de proyectos de mediana, de gran envergadura? ¿Ustedes entienden, visualizan? A ver, lo que yo quiero es que eh, ustedes me digan si cuando yo hablo de proyectos, eh, ustedes dimensionan de qué tipo de sistemas estoy hablando. ¿Cuál podría ser un proyecto de mediana envergadura que se les ocurra? Puede ser, profe, para una empresa que tiene al menos una sucursal o dos, podría ser. Bueno, claro, por lo menos dos sucursales, ¿sí? Te encargan un proyecto de un sistema que necesiten administrar toda la empresa, independientemente de qué rubro y de qué es lo que se administre ahí. Que necesitan una administración general de la empresa, ¿sí? Por lo menos que tenga dos sucursales en distintas localizaciones, ¿sí? Entonces estamos hablando de un proyecto que entienden que no es un kiosco, ¿sí? No es una lista de precios para un kiosco, es algo que vaya, que tenga una envergadura mayor. Bueno, entonces, cuando los proyectos de software o de desarrollo de sistemas no son pequeños, no son tan fáciles, digo, no son tan fáciles de gestionar. Digo que no es fácil gestionar todas las etapas, ¿no? Desde el relevamiento, el análisis, el diseño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tratamos de organizar esto, ¿sí? De organizar, ¿para qué? Para que el proyecto no se nos vaya de las manos. Chicos, a ver, imagínense esto que el ejemplo que nos dio el compañero, que decía que Juan Pablo dice que, a ver, administrar en una empresa y que tenga por lo menos dos sucursales. ¿Qué pasa cuando ustedes
hacen un estudio detallado de las necesidades y en base a eso presentan un presupuesto porque saben que el proyecto me va a llevar 6, 8 meses de desarrollo, más la implementación, más la capacitación de los usuarios. Voy a terminar en 10 meses de trabajo, tengo que contratar 2 programadores, tengo también una serie de pruebas. Entonces, bueno, el proyecto no puede bajar de los, supónganse, 50.000 pesos mensuales, o bueno, lo cual es una inversión importante por parte de la empresa, o le cobran un monto determinado y no le dan llave en mano y lo administran ustedes, después les cobran un abono. Bueno, ya veremos cuáles son los modos de presupuestación y de pago. Pero digo, ustedes han hecho todo este análisis, ¿no? Entonces dicen, va a costar tanto porque el proyecto. Y viene otra empresa y dice, no, yo te lo hago por 100.000 pesos. 100.000 pesos tenés el desarrollo. ¿Ustedes creen que realmente se lo van a hacer? No se lo van a hacer, porque nadie trabaja por esa plata. No han analizado correctamente el tiempo que les va a llevar. O sea, cuando uno hace un análisis concienzudo, ¿sí? y bien establecido de tiempos, de esfuerzos, de requerimiento, de todo, a ver, eso no puede costar barato. Y se lo están haciendo a medida. No es que están poniendo software enlatado, parametrizándolo en la organización y listo, y ya está. Y lo pongo, lo parametrizo. No es que listo, ¿no? También me lleva un tiempo y un esfuerzo considerable, pero digo, eso lo compraron y yo se los implemento. Otra cosa es el desarrollo a medida. Ese es caro porque es el esfuerzo nuestro. Entonces, por favor, cuando presupuesten, piensen, ¿no? Piensen el tiempo que les demanda, el esfuerzo que van a hacer, todos los recursos que tienen que poner en eso y pónganle un precio que obviamente sea para ganar dinero. Profe, ¿y qué pasa cuando sabemos que la persona que quiere el sistema o el proyecto eh, no va a ser posible pagarlo? O sea, y perdemos tiempo en hacer el análisis o directamente paramos antes y ya nos damos cuenta. Claro, no, eso sí, eh, eso lo tenés que determinar en las primeras reuniones con el cliente, ¿sí? Determinarlo en las primeras reuniones, porque aclararle al cliente en la primera reunión, ¿sí? Que el software a medida no es económico, porque ustedes tienen que trabajar mucho tiempo, muy a conciencia, van a necesitar muchos recursos. El problema que tenemos, y sobre todo acá en Jujuy, sobre todo, es que las personas piensan que el software se desarrolla en 2 días. A ver, esto de la masividad utilizando aplicativos y utilizando paquetes Office, que yo les he dicho siempre que me encantaría encontrar el botón mágico que todo lo hace. Porque cuando decimos todo el tiempo que nos lleva a desarrollar algo o hacer algo y dicen, ay, pero sí va a apretar un botón. Claro, sí. Ahora, todo lo que está detrás de ese botón no tienen ni idea de qué se trata. Entonces, a ver, lo primero que hay que hacer en una charla con el cliente es explicarle que esto no es sencillo, que lleva tiempo, que los desarrollos a medida son a medida de sus necesidades, que se los hace una sola vez y para ellos, y que por eso, a ver, vayan a comprar modelos únicos, vayan y compren un auto que sea modelo único desarrollado para ese cliente a la medida de ese cliente. ¿Cuánto le va a costar? Vayan y compren ropa que sea modelo único, desarrollado, confeccionado para esta persona, zapatos únicos, pero si todo se hace en serie, a ver, ¿por qué? Porque es más barato, obviamente. Para este modelo voy a tener que comprar material, hacer el diseño, o sea, todo, compárenlo con la construcción de un auto que se lo hacen a medida.
de la forma, color y con todos los implementos que al cliente le gusta. ¿Cuánto le va a costar? Bueno, esto es lo mismo. Llevado a software, llevado a diseño, llevado a sistema, es lo mismo. Entonces, están dispuestos, antes que nada, están dispuestos a invertir en algo que es propio y les sirve a sus necesidades. Bueno, entonces sigamos adelante con el proyecto. Si no, la verdad que es una pérdida de tiempo y dinero, ¿no? Entonces, antes de arrancar con algo, de arrancar con algo que ustedes saben que no tiene muy buena pinta de que vaya a buen puerto, desestimen directamente. Bien. Una de las técnicas que vamos a usar, por eso les hablaba de la envergadura del proyecto, ¿sí? Como para poder visualizar correctamente todas las partes que conforman a este desarrollo, podemos utilizar una técnica que se llama la descomposición funcional. La descomposición funcional se refiere al proceso de identificar y resolver las relaciones funcionales entre sus partes constituyentes, de tal forma que la función global pueda ser reconstruida a partir de sus partes. Por lo tanto, por lo general, dice, la descomposición funcional se realiza para identificar y entender los componentes o partes que constituyen un todo o función global. Por lo general, la descomposición funcional se realiza para identificarse e entender cuáles son los componentes, las partes que constituyen el todo. Bien, en este proceso es vital identificar las interacciones entre componentes, aplicando la ingeniería de requisitos, dice, consiste en tomar los requisitos del software, dividirlos en partes, analizarlos individualmente. De ser necesario, se puede descomponer en más partes. El proceso es similar al de la elaboración de una estructura de desglose de proyecto. Ustedes han visto, ¿no?, la técnica SAT en la práctica. ¿Vieron, no? Sí, profe. SAT. Bien, es similar al SAT. Entonces, la estructura de desglose del trabajo, EDT, es una descomposición jerárquica, ¿sí?, del alcance total del trabajo para realizar un proyecto. Permite subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños. Bueno, y tiene que ver con todo, ¿no? Con todo lo que hace al proyecto. Bien, acá hay un ejemplo. Se elabora a partir del enunciado del alcance. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante definir el alcance del proyecto? El alcance del proyecto es importante para que ustedes limiten su accionar y para que el cliente o el usuario o el dueño del sistema sepa exactamente qué es lo que ofrece este sistema y qué es lo que no. Entonces, el alcance es una de las definiciones más importantes del sistema. Por favor, cuando presenten un proyecto de desarrollo de software, siéntense con el equipo antes que nada a definir el alcance. No importa si es un desarrollo pequeño, no importa si es una aplicación que va a atender a una situación particular, no sé, lo que quieren, se van a desarrollar una aplicación para una empresa de taxis que puedan, no sé, localizarse los taxis cuando estén en movimiento o buscar la ruta más corta para llegar desde la localización que tiene en ese momento el taxi hasta el lugar que ha solicitado el cliente. No importa si son aplicaciones de ese tipo. Lo que importa es que puedan ustedes acordar con el equipo de relevamiento, el equipo de desarrollo, así el equipo de relevamiento sea una persona, ¿sí? Y el equipo de desarrollo desde una persona hasta decenas de personas que están trabajando en el proyecto y hasta aquellas que están repartidas por el mundo, porque podemos tener
a lo mejor una startup, que son las nuevas micropymes de desarrollo de software, trabajando en forma conjunta con otras. Entonces a ustedes les toca desarrollar esta parte nada más del gran proyecto, ¿sí? Lo importante es que delimiten el alcance, ya sea de todo el proyecto o de la parte que a ustedes les toca desarrollar, y que lo acuerden. A ver, un buen sistema desarrollado en tiempos se basa en acuerdos que se establecen y se respetan. Entonces, definimos el alcance y los requisitos, y gracias a esas dos entradas que tenemos, nosotros podemos elaborar, esta estructura de descomposición del trabajo o estructura de descomposición del proyecto. Y dice, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Este sistema de información, este proyecto de sistema de información se compone de una serie de documentos de análisis. ¿Por qué? Porque es muy importante, supónganse, a ver, no en todos los proyectos completar toda la documentación es importante. Si estamos hablando de estas aplicaciones, ¿sí?, en donde a lo mejor vamos a trabajarlas con metodologías, ya van a ver esto de metodologías ágiles. Si vamos a trabajarlas con metodologías ágiles, la documentación que se elabora para esas metodologías es escasa. ¿Por qué? Porque no hace falta tanta documentación. Sin embargo, hay otros proyectos en donde la documentación es importantísima. ¿Por qué? Y porque en estos proyectos tiene que ver mucho, capaz, lo legal, o determinados estándares, o determinados requerimientos específicos del cliente para el desarrollo. Entonces, en ese tipo de proyectos la documentación es importante. Si la documentación, documentar, es decir, dejar asentado todo lo que se va haciendo, los relevamientos, las entrevistas, lo capturado en un cuestionario es documentación del proyecto. Los requisitos, el documento de requisitos de usuario aprobado por el usuario es importantísimo y es documentación del proyecto. La especificación de requisitos de software. Todas las restricciones que nos hayan puesto para el proyecto, todas las resoluciones que dicta la empresa, los estatutos, los acuerdos, las reglamentaciones internas de la empresa, externas que nos impone a lo mejor algún organismo del Estado. Entonces, todo eso es documentación del proyecto, ¿sí? Y si este proyecto tiene que cumplir determinadas normas, bueno, la documentación es importantísima. Entonces, por ejemplo, ya habíamos hablado de los documentos de análisis. Esa es una etapa. Ahora, fíjense cómo este diseño o este diagrama de estructura de descomposición del proyecto tiene un bloque principal, que es el proyecto en sí, y se desglosa en diferentes bloques que están al mismo nivel, ¿no? Están al mismo nivel. Entonces, documento de análisis es toda una etapa que se compone de, por ejemplo, estas etapas dentro de mi proyecto. El diseño, ¿de qué se compone? Bueno, es necesario que nosotros hagamos un diseño funcional, un diseño técnico, que elaboremos casos de prueba y que planifiquemos. ¿Qué vamos a planificar? Bueno, por ejemplo, vamos a planificar la construcción o la planificación en sí del proyecto, lo que fuera. Software desarrollado e instalado. Bueno, la etapa de cuando ya he desarrollado el software. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo vamos a crear? Es muy importante definir el ambiente de desarrollo, los diferentes módulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo toda una serie de desarrolladores, una cantidad de desarrolladores, y voy a tener que asignarle a cada desarrollador una parte del desarrollo de este proyecto. Bueno, ¿cómo va a ser las pruebas, el ambiente de pruebas? ¿Qué tipo de pruebas se van a desarrollar? ¿Sí? Las integrales, las de aceptación del usuario, si es necesario contar con certificaciones técnicas. Entrega a operaciones, bueno, se hace un informe
de la puesta en producción. Una vez que yo ya, bueno, pongo en producción, ya está listo, están hechas todas las pruebas, toda la aceptación del usuario, todo, pongo en producción el proyecto, ¿sí? Y tengo que llevar un registro de esa puesta en producción, cuándo se inició, cómo fue la primera parte de esta puesta en producción, qué problemas tuvimos o con qué inconvenientes nos encontramos, o si salió todo bien, ojalá. Las pruebas que se hacen después de la producción, esto sigue una etapa siempre de pruebas y ponerlo a punto, y la garantía es, bueno, tiene que ver con lo que nosotros garantizamos del funcionamiento de este proyecto, de este sistema, 24/7, en la web, por ejemplo, ¿sí? Y de que, bueno, cualquier problema que se tuviera con el sistema, si es que hubiera algún error en alguna parte, nosotros garantizamos que vamos a hacer las correcciones hasta dejarlo perfectamente a punto. Bueno, se entiende que cuando yo elaboro esto, lo que estoy haciendo es un mapa de mi proyecto. Fíjense cómo en esta pequeña estructura yo puedo escribir, si se quiere, o puedo mostrar todo mi proyecto, y esto me va a facilitar el seguimiento del proyecto. ¿Alguna pregunta? No, profe, se entiende. Bien. Entonces, acabamos de ver una estructura de descomposición del proyecto. Especificación vía sentencias textuales. Es la forma tradicional, dice, de la especificación de requerimiento del software, ¿sí? Se usan especificaciones textuales en lenguaje natural, se documentan en matrices de trazabilidad como las que les voy a pasar. El procedimiento consiste en tomar el requerimiento, producto del levantamiento de información, para desarrollar una narrativa más detallada. No se usan herramientas visuales, ¿sí? Como flujogramas, esas cosas, estructuras, casos de uso. Simplemente es una descripción. Estamos hablando del documento de requisitos de usuario que forma parte del análisis. Bien. Ahora sí, vamos a hablar de cuando sería como, a ver, yo tengo esta estructura de desglose. Fíjense que en esta estructura de desglose de trabajo, yo dije que había un diseño funcional, módulos de construcción del software. Bueno, es como que yo tomara, por ejemplo, alguno de estos o todos estos módulos y los desglosara, ¿sí? Ahora voy a hablar de la funcionalidad que debieran cumplir cada uno de estos módulos de lo que estoy, del proyecto de software que estoy llevando adelante. Este es el modelado de procesos. El modelado de procesos significa llevar esta realidad compleja que tengo, este problema o esta realidad compleja que tengo en la organización, traducirla a modelos de procesos que me faciliten a mí después construir software que responda a estos procesos. ¿Se entiende? Comprende la elaboración de diagramas de flujos o flujogramas a partir de los requerimientos del software. Bueno, en cuanto a las herramientas de modelado de procesos, ¿sí? Existen por un lado, los cursogramas, que es una forma de representar cuando los procesos son entre varias dependencias, y sobre todo si estamos trabajando en procesos más administrativos, con alguna burocracia, que haya movimiento de documentación, de papeles. Entonces, para eso utilizamos los cursogramas, o flujogramas también les llaman. Es muy útil, dice, el modelado de procesos es muy útil para entender el trabajo realizado en múltiples pasos, tareas, roles. Los procesos son iniciados siempre por algún evento, ¿sí? Y pueden activar actividades automatizadas, manuales, o la combinación entre ambas. La naturaleza visual. Ustedes saben que
a ver, ¿por qué se ha masificado el uso de la informática en el mundo? Y gracias a la iconografía. Gracias a la iconografía ha traspasado las barreras del idioma. Entonces saben que una imagen vale más que 1000 palabras, dicen. Entonces un gráfico nos muestra en una manera más sencilla de entender, no solo para nosotros, sino también para el cliente, para el dueño del sistema, el que nos va a pagar. Está bien, nosotros no le vamos a mostrar un cursograma, o sí, probablemente sí, para preguntarle, por ejemplo, si entre esta dependencia y esta de la organización está bien que haya comunicación y que la comunicación se establece de esta forma. ¿Mm? O sí le vamos a mostrar. Y es más fácil mostrarle un cursograma, un flujograma, un diagrama, que hacerle una redacción y que el hombre lea, porque ya he visto cómo redactan aparte en los parciales, así que bueno, hacerle una redacción y que la persona lea y tenga que interpretar lo que yo escribo. Es más difícil y más confuso. Entonces, incluso cuando cada uno de los procesos, ustedes saben, es complejo, lo que hacemos es desglosarlo en subprocesos para poder manejarlos mejor. La relación entre un diagrama de flujos y la gerencia de proyectos es fundamental. Entonces, acá hay un modelo, que sería el modelo de dominio, en donde nosotros lo que hacemos es dibujar un proceso, ¿sí? en un cuadro, en este rectángulo. El proceso está compuesto por una serie de subprocesos. Por ejemplo, el proceso del negocio está compuesto por un catálogo, un sistema de pago, un sistema de seguridad y la búsqueda. Miren, el proceso de negocio está compuesto por un catálogo, un sistema de pagos, un medio de seguridad seguramente para los pagos y la búsqueda en catálogo, la búsqueda que puede hacer un cliente. Ahora, los sistemas de pagos, o el sistema de pago, perdón, está compuesto de transferencia bancaria o tarjeta de crédito. La seguridad puede ser alta o puede ser una seguridad estándar. La seguridad de acuerdo, no sé, al tipo de, por ejemplo, al tipo de pago, puede ser una seguridad alta o un estándar. Entonces, acá dice que la tarjeta de crédito implica seguridad alta. La tarjeta de crédito implica seguridad alta. Ese ya es un requisito o un requerimiento. Entonces, tienen, estos indican que están relacionados o que forman parte de estas líneas, ¿sí? Con el círculo significa que están relacionados o forman parte de. Cuando el círculo no está lleno, significa que es opcional, ¿sí? Este proceso es opcional. Cuando tenemos dos alternativas, se pueden dar que es uno u otro, un OR, o se puede dar que es, bueno, el OR es uno u otro, un banco o transferencia, y las alternativas para la seguridad son altas y estándares. Entonces, esta sería una forma de mostrar cuáles son los procesos que están involucrados en, por ejemplo, este negocio. A mí me gustaría que yo les voy a subir toda esta documentación, toda esta teoría, y me gustaría que la clase que viene utilicemos estos elementos en la aplicación de algún caso. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a empezar la clase que viene con las docentes de práctica, van a iniciar el estudio de un caso en particular que ellas les van a presentar o si ya se los presentaron. Bueno, pero a mí me gustaría que aparte tengamos práctica, ¿sí? Con otros casos paralelos así en las clases de teoría para que puedan hacer la aplicación real de esta teoría, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta en estos dos modelos? Este es el plano del proyecto.
este ya es el modelo de procesos, ¿sí? Tomo un proceso o el negocio y desgloso cada uno de sus procesos. ¿Hay alguna duda? Profe, si entendí bien, quiere decir que ese segundo gráfico tendríamos por el total de procesos, aproximadamente son unos 24 más o menos, así es lo que entiendo. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería ese número? Por ejemplo, tendríamos 6 procesos, tendríamos 6 gráficos, ¿que no, profe? Bien, sí. Vos podés poner, suponete, puede ser un proceso general, si hay alguno que los englobe a todos, y si no, son distintos que hacen todos al sistema. Entonces, como proceso general lo pones al sistema. Y a partir de ahí vas desglosando cada uno de sus procesos principales. Por ejemplo, lo de siempre, pongamos el SIU, ¿sí? Como proceso principal. ¿Cuáles serían los procesos principales? O sea, estamos hablando de gestiones. Cuando hablo de procesos principales, hablo de procesos que gestionan las partes que son diferentes entre sí dentro del sistema, pero que gestionan una cantidad de datos e información afines a una parte o a un caso particular del sistema. A ver, el SIU guaraní tendrá una gestión de, por ejemplo... Profe, ¿puede ser el historial académico? ¿Puede ser un proceso eso? No, es un proceso, pero lo que yo quiero hacer es un desglose en donde nosotros podamos identificar las partes generales del SIU guaraní. El SIU guaraní, ¿a qué necesidades de la Facultad de Ingeniería, en lo administrativo obviamente, atiende? ¿Qué es lo que atiende el SIU guaraní? Los alumnos, ¿no es, profe? Alumnos. A ver, ¿habrá una gestión de alumnos? Sí, profe. Y esa gestión de alumnos, ¿qué procesos puede tener la gestión de alumnos en el SIU guaraní? Inscripciones, historial de materias, solicitudes de constancia. ¿Pero qué va a gestionar? Va a gestionar, esta gestión de alumnos va a tener un proceso que gestione los datos de los estudiantes fundamentalmente, ¿no? Sí. Todas las otras son funciones. A ver, habrá una gestión que gestione todo lo que es datos de los estudiantes. Después habrá una serie de funciones, operaciones que sean afines a los estudiantes, como lo que me estás diciendo. Solicitudes, inscripciones a exámenes puede ser todo un proceso dentro de la gestión alumnos. ¿Se entiende? Pero esta es la gestión alumnos. A ver, ¿qué más gestiona el SIU? Todos los datos de los docentes también. Docentes puede ser otro gran proceso principal del SIU. Sí. Sí, y en los docentes que tendré, y bueno, los datos personales, los académicos, la asignatura que tienen. ¿Se entiende a qué me refiero cuando hablo de procesos principales dentro de un sistema? Sí, profe, ahora sí. Bien, entonces, lo llevemos ahora a este gráfico. Miren, lo que podríamos hacer, bueno, yo voy a tratar de implementar una pizarra la próxima vez, pero miren, lo llevemos a este gráfico. Entonces, imaginemos que acá dice SIU guaraní. ¿Acá qué diría? Y acá diría alumnos, ¿sí? Gestión alumnos. ¿Acá qué diría? Y bueno, diría gestión docentes. Y acá, ¿qué más? Yo creo que en la Facultad de Ingeniería no hay más que alumnos y docentes en el SIU, ¿no? No sé si han implementado algo más. Pero bueno, supónganse que sea alumnos y docentes.
Entonces, de alumnos, ¿qué diría? Y bueno, por acá diría toda la parte de gestión de datos, imagínense una cosa así, por acá habría ¿cómo podríamos ponerle un proceso general para desglosar? Bueno, no sé, le pongamos actividades en este momento, actividades. Esas actividades estarían desglosadas en qué? En inscripciones a asignaturas, inscripciones a carreras, inscripciones a exámenes, solicitudes o pongamos ¿cómo se llama lo que piden ustedes? Analítico, el analítico. Entonces, pondríamos por acá analítico y serían los diferentes procesos que hacen a la gestión de estudiantes. Bueno, lo mismo sería con la de docente, ¿sí? Todo aquello que en realidad docente lo único que hace es gestionar nuestros datos, de nuestra relación datos, asignatura, y después, bueno, aquella información que nos provee el Chihuahua en cuanto a actas de todo lo que tiene que ver con cursadas y todo lo que tiene que ver con exámenes. ¿Está claro? Entonces, de esa forma, fíjense cómo nosotros hemos ido trabajando desde, a ver, ¿qué es lo que hace? Y esa es la enorme diferencia con el programador. ¿Qué es lo que hacen ustedes, licenciados en sistemas? ¿Qué es lo que hace el ingeniero? La visión macro. La visión macro del sistema la tiene el licenciado y el ingeniero, y como tiene la visión macro, ha logrado llevar todo eso que miró, ¿sí? Que analizó, que pudo determinar con todo el proceso de relevamiento y de requisitos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes al sistema lo tienen que ver acá primero, antes de ponerlo en papel o en un gráfico por computadora. Acá lo tienen que ver. Si lo ven acá, el sistema está todo resuelto. Lo que pasa es que hay sistemas que son muy grandes y no es fácil verlo todo, pero sí ver lo principal. A ver, este sistema, qué grandes procesos o qué grandes partes o gestiones tiene. Lo veo acá, lo llevo acá a una visualización gráfica. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil poder, es mucho más visual o es mucho más entendible poder llevar todo esto que tengo en mi visión a un gráfico, a algo que exprese una organización, para que a partir de acá nosotros podamos seguir profundizando en el estudio. Pero se entiende que este es el nivel de abstracción que ustedes tienen que lograr. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, si necesitan otra explicación, me dicen. Bien. Ahora, ¿cómo llevo yo la especificación de estos procesos? ¿Sí? La especificación de qué hace cada uno de estos procesos. La especificación de qué es lo que hace cada uno de estos procesos, yo lo puedo expresar en algo que se llama el caso de uso. El caso de uso, ustedes lo deben haber visto, probablemente deben haber visto casos de uso. Me parece que en la materia de Modelo, profe. modelo, bien, en modelos ven ustedes los casos de uso. ¿Para qué me sirven los casos de uso? Los casos de uso me sirven para ejemplificar de una manera muy sencilla cómo se realiza un proceso o cuáles, por ejemplo, el caso de uso principal. ¿Cuáles son los procesos o las gestiones principales de un sistema? En un caso de uso principal, en una caja rectangular, y miren la simplificación de ese diseño, ese es nuestro problema. Que a los problemas complejos los mostramos de manera simple. Entonces la gente cree que es muy fácil hacer lo que hacemos. Pero si no los mostramos de manera simple y no tenemos la capacidad de esta complejidad, mostrarla de manera simple, la gente no nos entendería nunca y nunca podríamos hacer un sistema en base a lo que necesita un cliente. ¿Se entiende? Entonces, el gran problema de esta profesión es que los otros creen que lo que nosotros hacemos es sencillo.
porque simplificamos la explicación, no la complejidad. La complejidad no la podemos simplificar nunca. La complejidad sigue siendo compleja y es así como nos enfrentamos a tremendos desafíos cuando nosotros desarrollamos sistemas a medida. Entonces, a ver, llevamos esta complejidad a una abstracción sencilla que se llama caso de uso. Entonces, miren este caso de uso. Este caso de uso tiene que ver con ¿cómo se llama? Un restaurante o una zona, un restaurante o a ver, denme un minutito. Una selección de menúes, ¿sí? Me dan un minuto. Disculpen, voy a parar la clase por 5 minutitos, ¿sí? Sigamos. Les estaba mostrando un caso de uso. Volvamos al caso de uso. Estamos acá. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra este caso de uso? El caso de uso nos muestra cuáles son los pasos o los procesos a seguir, ¿sí? Para un determinado, justamente caso, por eso se llama caso de uso. Esto es maravilloso, o sea, a ver, el hombre la imagen de la persona la entiende cualquiera alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace un cliente registrado cuando accede a esta zona? Bueno, va a pedir un menú. Entonces, ¿qué es lo que se debiera hacer? Esto tiene que estar disponible, por ejemplo, hay algo que dice que tiene que estar disponible para clientes registrados a partir de julio. Bueno, entonces cuando el cliente registrado va a pedir un menú, hay que filtrar menúes para que le sea posible elegir un menú, seleccionar un elemento del menú, pagar, ¿sí? Y obtener el artefacto. Entonces, ¿cuáles son las actividades anexas a estos procesos? Filtrar por requisitos alimenticios, filtrar por cocina. Fíjense que lo que hacemos es nada más que relacionar, por ejemplo, en este caso, a usuarios, relacionarlos con unas elipses que les ponemos el nombre del proceso que corresponde. Ahora, ustedes ya hicieron programación 1, 2, 3 y saben
que pedir menú significa para nosotros construir una serie de pasos en código, ¿sí? Una estructura de código, una rutina de código que le permita a esta persona solicitar el menú. ¿Y cómo? Y no sé, a través de una aplicación, a través de una pantalla, una terminal en alguna parte, y que elegir menú significa que estamos mostrando una serie de opciones para que esta persona pueda elegir el menú. Es decir, ustedes saben de qué se trata. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Es compleja una función de, por ejemplo, permitirle a un usuario elegir un menú. Sí, es compleja. Nunca digan que no, porque para llegar a construir una porción de código que le permita a un usuario elegir un menú a través del software, ustedes han tenido que aprender muchísimas cosas. Tuvieron que aprender lógica, tuvieron que aprender estructuras, tuvieron que aprender un lenguaje de programación, tuvieron que practicarlo. Y ahora tienen que construir en base a eso, ustedes, un programador, en base a todo eso, todo ese conocimiento que lograron, tienen que construir una porción de código que haga que una persona pueda elegir un menú a través de un software. A ver, yo quiero que me digan ustedes si es complejo o no. ¿Qué les parece? ¿Es complejo o no es complejo? Sí, profe, es muy complejo realizar. Entonces no quiero saber que ninguno de ustedes nunca, ustedes, licenciados futuros, licenciados en sistemas, digan, ah, no, sí, esto es una cosita fácil, ya lo hago. Nunca. No es fácil. Porque otra persona no lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Y porque no tiene la capacitación que tuvieron ustedes. ¿Se entiende que para escribir 3, 5, 18 líneas de código tuvieron que estudiar lógica, tuvieron que estudiar estructuras, tuvieron que estudiar un lenguaje de programación, tuvieron que saber algo seguramente con respecto a la informática en sí? Cuando ustedes van a consultar al médico, ustedes van a un médico y el médico les dice, ah, no, no te hagas problema, lo que tenés es un resfrío nomás, o sea, se los tienen que diagnosticar. Para llegar a ese diagnóstico, el médico tuvo que estudiar y tuvo que estudiar muchísimo y practicar muchísimo y dedicarse a una especialidad, por ejemplo, vías respiratorias. Entonces ustedes van a consultar porque no saben qué les pasa, les duele la cabeza, esto, aquello. El médico dice, no te preocupes, lo que tenés es un resfrío nada más, no te voy a cobrar la consulta por un resfrío. ¿Les pasa eso? Sí, profe, sí pasa eso. Muchas veces hasta la gente duda del médico, ¿no? Porque a veces atiende tan rápido. Claro, pero nunca dice no te voy a cobrar la consulta porque tenés un resfrío. ¿Por qué? No, eso no. A mí me Claro. pasó una vez, profe, que yo fui y el médico no sabía exactamente lo que yo tenía y dijo, bueno, te voy a derivar con mi hijo que es especialista en eso y no te voy a cobrar la consulta. Eso me pasó. Claro, pero es un caso muy particular, ¿sí? Es un caso muy particular que, bueno, porque no estabas dentro de su especialidad. A lo que yo me refiero es que no porque el problema a resolver sea sencillo, vamos a dejar de cobrarlo, vamos a dejar de vivir. A ver, porque para determinar que el problema es sencillo, hemos tenido que estudiar, si no, no podían determinar nada, ¿se entiende? Entonces, para escribir líneas de código que hagan funcionar esto, que permitan a la persona elegir un menú, hubo toda una preparación previa, ¿sí? Entonces, por favor, no hagan
Lo que corrijo continuamente en muchos de los profesionales de informática, les corrijo todo el tiempo. No digan que es sencillo. Para ustedes es sencillo porque saben la solución. Para otros no es sencillo. El decir que algo es sencillo, a ver, nos desacredita, ¿no? Ah, bueno, si lo que ustedes hacen en cualquier cosa es fácil. Eso es lo que la gente piensa, que lo que hacemos son cosas fáciles. Ah, pero sí es tan fácil manejar una computadora. Ay, pero sí es tan fácil entender el Excel, el Word, y creen que somos especialistas en paquete Office. No somos eso. Somos los que hacemos realidad que ustedes, que la gente pueda sacar dinero de los cajeros. Somos los que hacemos realidad que las aerolíneas, los vuelos de aviones no se choquen. Somos los que hacemos realidad los sistemas de monitoreo de pacientes, somos los que hacemos realidad los diagnósticos por imágenes, somos los que sostenemos los sistemas funcionando 24/7, porque si funcionan es porque les hemos dado la infraestructura suficiente y estamos la infraestructura correcta y suficiente para que funcionen de esa forma y estamos continuamente administrándolos. Un sistema no funciona solo porque sí, correctamente, es porque estamos ahí. Entonces el trabajo que hacemos no es sencillo. No es sencillo. Empiecen a pensar en eso. No es sencillo. Somos profesionales de la informática. Otra cosa es ser operador de computadoras. Otra cosa es ser programador en un lenguaje específico. El analista programador universitario es una carrera de pregrado. No son profesionales. Ustedes son profesionales. Entonces, compórtense y actúen como profesionales. Miren lo que han hecho. Todo un proceso que significa que hay que dar una serie de opciones. Para eso tuvo que existir toda una entrada de menúes, ¿sí? Toda una entrada de diferentes menúes. En base a todos estos menúes, ustedes le dan la posibilidad al usuario de entre todos estos elegir. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema permitirá al cliente elegir el menú a través de una pantalla. Ese sería el requisito. Ese es el requisito. Ustedes lo llevan o a ver, ¿cómo puedo explicar? Lo condensan, lo ponen en una elipse que dice elegir menú, pero saben que aquí adentro hay una serie de instrucciones de código que hacen posible que esto funcione en software. ¿Está claro? Sí, profe, sí. Bueno, las cosas que hacemos no son sencillas, no son fáciles y tenemos la enorme capacidad de traducir procesos complejos en estas imágenes. Simplificamos, eso no significa que el proceso sea simple. ¿Sí? Lo simplificamos a la vista para interpretarlo nosotros, para que el cliente lo interprete, para tener un lenguaje común. Miren lo que hemos logrado. ¿Saben lo que era antes? Era imposible. ¿Cómo hacíamos para explicarle al cliente con todo el código ahí al frente qué es lo que estábamos haciendo? La comunicación era imposible. Ustedes todo lo que hacen son cosas raras. Ahí está la gente que hace cosas que nadie entiende. Así nos decían. Ahí están los que hacen cosas que nadie sabe qué son. Creo que era mejor la época porque por lo menos nos tenían un poco más de respeto. Pero bueno, les hemos facilitado tanto. Lo que pasa es que necesitamos mucho la comunicación con el usuario y para poder comunicarnos y de paso también para documentar. Sí, los casos de uso que ustedes describan del caso o el proyecto forman parte de la documentación del sistema. Y es importante documentar. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasó? Nosotros lo pensamos de esta forma. Por lo tanto, como lo pensamos de esa forma lo registramos y lo escribimos y lo bosquejamos en un caso de uso, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahora, el que lo tiene que construir, lo construye de acuerdo a lo que nosotros ideamos. ¿Quién pone la materia gris
para el desarrollo de un sistema? Ustedes. El programador tendrá una gran capacidad y conocerá todas las herramientas y los artilugios para construirlo, pero quienes decidieron cómo son ustedes, ¿sí? Licenciados, ingenieros. Quienes pusieron la materia gris para construir esto son ustedes. Entonces, ustedes diseñan, definen cómo, qué se hará y cómo. Lo resolvieron de esta forma. Bueno, y de esta forma se empezó a construir. Pero resulta que en el medio, y de nuevo volvemos con esto que siempre pasa, resulta que, ay miren, no, como ahora estamos en pandemia y todo, y nos está pasando todo esto, ya hay que idear un nuevo sistema de pago porque ya no puede ir la persona a pagar al lugar. Ay, y si tienen más de un proyecto, y si el proyecto es de gran envergadura, ¿ustedes creen que se van a acordar cómo lo pensaron en su momento? No se van a acordar. Y no corresponde tampoco. Un proyecto de calidad es un proyecto que documenta. Esto es parte de la documentación. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que volver, ¿sí?, al caso de uso, revisar cómo habíamos pensado este proceso, rediseñarlo y decirle al constructor que lo haga de otra forma. Bueno, para eso son los casos de uso. Bien, ustedes saben que es el lenguaje modelado unificado en el UML, es una de las herramientas del UML, el caso de uso. Entiendan que es muy potente, ¿sí? Y una herramienta muy valiosa a la hora de comunicarnos con el cliente. ¿Quién no entiende globitos, flechas y muñequitos, si quiere? Bien. Acá tienen una plantilla para elaborar de uso. Después están, ¿hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, después están las listas, las checklists, ¿sí? Donde nosotros tenemos que, por ejemplo, hacer un listado, todo un listado de lo que nos proponemos hacer. Estas checklists pueden servir para, por ejemplo, cada una de las acciones, ¿no?, de los procesos estos. Por ejemplo, hemos dicho, bueno, para elegir el menú. Para el proceso de elegir menú es necesario que el cliente nos dé en tiempo y forma todos los posibles menús, por ejemplo, del día, de la semana, del mes. Que estos menús estén organizados de tal forma que el diseñador tenga la capacidad de diseñarlos de manera en que sean atractivos. ¿Sí? Una serie de acciones o condiciones que hay que cumplir para que este proceso se realice en tiempo y forma y se lo haga de manera correcta y sea de calidad. Entonces, como tampoco se van a acordar de todo, porque imagínense que para cada uno de estos procesos dentro de un sistema yo tengo una serie de requisitos. Entonces, una serie de requerimientos del sistema, no de requisitos del cliente, ¿no? Entonces, para llevar a cabo este proceso es necesario que cumplir con tales y tales y tales condiciones. Nosotros estamos en este momento ya masificando un sistema que es el de recibos web, recibos de sueldo en la web, donde el usuario puede ingresar y a través de acreditar sus credenciales puede obtener su recibo de sueldo. Esto es para el ministerio donde estoy yo. Ahora, para que se llegue al momento en que él obtenga usuario y contraseña, hay toda una serie de requerimientos previos. Bueno, no es el único proyecto que tenemos. Entonces, ¿qué es lo correcto dentro de la documentación? Bueno, yo como tengo muchas condiciones para que un proceso llegue a buen puerto, entonces lo mejor que puedo hacer es implementar dentro de mi documentación un checklist e ir controlando que cada una de esas cosas se cumplieron. Entonces digo, bueno, está bien, el proceso se ha desarrollado en forma correcta o como se había planificado. Por ejemplo, una lista de chequeo dice puede realizar preguntas como
¿Se han especificado los requisitos de hardware y software? Tilde. Sí están. ¿Se han realizado consideraciones de seguridad? ¿El nivel de granularidad del requerimiento se ha incluido? ¿Se ha incluido el código de referencia? ¿Está escrito el requerimiento? ¿El requerimiento es único? ¿Sí? Y muchas preguntas más que se puedan hacer. Fíjense cómo el checklist es una herramienta que colabora para la verificación del proceso, ¿sí? Es una herramienta que colabora para el control y verificación del proceso. No estamos hablando de el proceso en sí, ¿sí? Es algo anexo. No estoy hablando de los pasos del proceso en sí, sino de todo aquello que se debe cumplir para que esté completo y sea correcto. Bueno, acá dice esto más o menos lo que yo les acabo de decir. Después, otra de las herramientas es la inspección. Es una revisión que se hace sobre lo que se ha desarrollado, es una revisión que se hace sobre los requisitos del software, ¿sí? Y dice, no es destructiva, es una revisión, es asegurarnos. Examinar un software visualmente para constatar que las pantallas solicitadas se encuentran incluidas. Verificar la inclusión de los campos necesarios para el ingreso de datos. La inspección es una verificación. Por ejemplo, ¿cuándo uso yo la inspección? La inspección yo la uso en el momento en que hacemos estas, como les decía, estas reuniones grupales. Como los proyectos son de gran envergadura realmente porque están pensados para miles de usuarios, no cientos, miles de usuarios. Cada tanto, yo en épocas en que se podía trabajar de manera presencial, ahora tenemos que hacer reuniones virtuales, pero en el momento que se trabajaba de manera presencial lo que hacía era determinar, bueno, un día, sin decirles obviamente, ¿no? Yo decidía un día a la semana, bueno, paren todo, nos juntamos y ahí comenzaba todo un proceso de inspección de lo que se había relevado hasta el momento y lo que se había desarrollado hasta el momento, ¿sí? ¿Y qué es lo que se inspecciona? Bueno, uno puede inspeccionar muchas cosas ya con por ejemplo, el proceso de inspección sobre software desarrollado, que es, bueno, la interfaz, la amigabilidad de esa interfaz, la sobriedad de la interfaz, la navegabilidad entre las diferentes partes. Bueno, hay muchas cosas que se pueden inspeccionar. El proceso de inspección, cuando se hace desarrollo de software, es algo importantísimo. Tiene que ver con el control. Es un hito. Es parar acá y definir, pero sobre todo, ¿saben por qué? Porque cuando los proyectos son largos, hay que saber cómo vamos. ¿Sí? Hay que parar y ver en qué situación y condición estamos y comparar eso contra una planificación que se ha definido para justamente saber cómo estamos. Bueno, el tema de prototipos. El tema de prototipos, esto es algo que ustedes ya saben, el prototipo es una herramienta fundamental para que el usuario o el cliente pueda ver qué es lo que se está desarrollando y en base a eso, bueno, darnos sus consideraciones. Los stakeholders. Los stakeholders son los interesados en el proyecto. La ingeniería de requisitos es un proyecto que está íntimamente relacionada con la gerencia de los interesados. Como les decía, como los stakeholders son los interesados en el proyecto, son los que originan los requisitos. La gestión de stakeholders es una función que cada vez adquiere mayor importancia en la gerencia de proyectos. Ustedes deben haber escuchado hablar de el diseño centrado en el usuario. Hay incluso una metodología que vamos a ver que está íntimamente relacionada con el usuario, que se llama experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque se dice que uno de los factores más importantes
en el desarrollo de software es la satisfacción del cliente. Entonces, dice que la gestión eficaz de los interesados del proyecto parte de una oportuna identificación y mantenimiento de un registro de los mismos, para lo cual el gerente de proyectos cuenta con un instrumento que se denomina registro de los interesados. El registro de los interesados es el control que nosotros llevamos sobre estos stakeholders. Vamos documentando información sobre qué, y bueno, a ver, sobre los datos de contacto de cada uno de los interesados, cuáles son sus requerimientos, cuáles son las expectativas que tienen sobre el proyecto, qué grado de influencia este interesado tiene sobre el proyecto, cuál es su interés, qué postura tiene. ¿Por qué? A ver, imagínense ustedes que están desarrollando software para una mediana o gran empresa. Estas organizaciones están conformadas por muchos departamentos. En cada departamento, o el caso que planteaba el compañero con respecto a la empresa que tiene por lo menos 2 sucursales. Las sucursales están localizadas en otra parte. Hay mucha gente involucrada en el proyecto y ya habíamos charlado en el primer cuatrimestre que yo necesito la aceptación del usuario de todo tipo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la gente puede hacer que fracase el proyecto. Entonces, cuando hay mucha gente, ustedes no pueden desconocer la importancia que tiene esta gente que está trabajando en el lugar, en el proyecto, pero no nos podemos acordar de todo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es un registro para saber, a ver, este señor es encargado de esta parte de la empresa. Lo puedo contactar de tal forma cuando lo necesite, por mail, por WhatsApp, por teléfono. Estos son los horarios que tiene disponibles para que yo lo consulte. Eso tiene que ver con el respeto hacia aquellas personas que van a usar después el sistema. Entonces, ¿por qué nos interesa qué grado de influencia tiene? Y porque puede influir positiva o negativamente en el proyecto. ¿Por qué nos interesa qué actitud tiene frente al proyecto? Porque puede ser un colaborador o puede ser un detractor. Entonces, la ingeniería de requisitos y la gerencia de interesados o stakeholders está muy, muy relacionada. Por ejemplo, acá hay una descripción de la plantilla de registro de interesados. Es una sugerencia: el nombre, la posición, la organización, la empresa, la ubicación, la forma, ¿sí?, en que nos podemos contactar. Bien. Lo otro tiene que ver con información de evaluación, requisitos principales. Acá se escribe qué es lo principal que el interesado requiere del proyecto, cuáles son sus expectativas, el grado de influencia que tiene, si tiene poder o no dentro de la organización, el grado de interés, qué tan interesado está en que este proyecto se lleve adelante. Fase de mayor interés, que tiene que ver con la fase del ciclo de vida del proyecto, en la cual el interesado está más involucrado, ¿sí?, para que justamente nos colabore. Clasificación, si es interno o externo, si es partidario, si es neutral, si es reticente, o sea, si es partidario de llevar adelante este proyecto. Si es neutral, no le gusta, o sea, ni le gusta ni le disgusta. Si es reticente, tiene a lo mejor cierto rechazo hacia este proyecto. Van a encontrar mucha gente. El factor humano es el factor más importante, no se olvide. Nosotros podemos plantear la maravilla del sistema, pero el factor humano puede hacer caer este proyecto. Bien, entonces lean esto sobre los stakeholders, porque es muy importante que nosotros tengamos en cuenta a la gente cuando desarrollamos un proyecto. Bien, hasta acá, así vamos a flujogramas. Hasta acá, ¿alguna duda? No, profe.
No, profe. Bien, los flujogramas. Los flujogramas son diagramas que dividen a la organización en las diferentes áreas que están involucradas en el proyecto y nos muestran cómo fluyen los procesos, la documentación y la comunicación entre esas áreas de la organización, ¿sí? Acá yo les doy algunas particularidades, ¿sí? Que el estudio de Project Management Institute, que es el PMI, presentado en el 2015, dice que el 40% de los fracasos en los proyectos están siendo ocasionados por inexactitudes en el levantamiento y documentación de la ingeniería de requisitos, ¿no? Por eso hacemos tanto hincapié en la ingeniería de requisitos. Bueno, los flujogramas tienen relación con la gerencia de proyectos, sí. Y aquí les digo que el PMBOK quinta edición reconoce procesos, ¿no? Esto lo pueden encontrar en la web para recopilar los requisitos y posteriormente definir el alcance a partir de los mismos. ¿Qué es un flujograma de procesos? Miren, esto es algo más o menos así, un flujograma de procesos. El cliente, proceso de pedido de venta. El cliente dice, el cliente, fíjense cómo está fuera de todo el proceso. Entonces, la organización recibe el pedido del cliente. El segundo paso es verificar la disponibilidad de productos. Si todos los productos están disponibles, entonces envío el pedido al almacén para ser preparado y continúa el proceso de despacho. Ahora, ¿qué pasa si el producto no está disponible? Entonces, le informo al cliente y pregunto si desea colocar ítems en el backorder. Es decir, si quiere esperar un backorder, volvemos a la orden. Si quiere colocar algún otro ítem, sí, porque va a tener que esperar. Si el cliente compra los ítems disponibles, entonces si el cliente no quiere comprar lo que está disponible, entonces cancela el pedido. De otra forma, modifica el pedido colocando lo que nosotros le podemos ofrecer y enviando lo demás a despacho. Entonces, se manda toda esta orden nueva, digamos, al depósito para que elabore el pedido y se lo envía al cliente. Esto es un flujograma de procesos. Es lo que ustedes conocen como diagrama de flujo. ¿Sí? Los flujogramas, si a ustedes les hace falta como para poder visualizar mejor algún proceso, están buenos. Los cursogramas, de que no se los puse, perdón. Pensé que les había puesto el cursograma. Bueno, no importa. Se los incluyo después al cursograma. Modelo de los objetivos del negocio. El modelo de objetivos de negocio es muy útil para representar visualmente cuál es el valor que está aportando el producto final de tu proyecto. A ver, al objetivo, porque nosotros que habíamos dicho que nuestro proyecto de software tiene que ser compatible con los objetivos del negocio. Tiene que ser compatible con lo que la planificación estratégica de la organización ha decidido. Entonces, tengo que ver qué valor está aportando mi software al producto, al proyecto, al negocio. Entonces, resulta que el negocio tiene un problema y tiene un objetivo. Puede ese problema y objetivo ser desglosado a lo mejor en otros dos. Este objetivo del negocio debe tener asociadas algunas funcionalidades. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo que resuelve este problema. Entonces, este es un modelo de objetivos del negocio. Mi producto o lo que yo tengo que desarrollar a lo mejor tiene que ver con todo, pero a lo mejor hace nada más que a la funcionalidad 5 y 6 para este objetivo del negocio. ¿Se entiende? Yo tengo que ver dónde o en qué aspecto de los objetivos del negocio mi producto colabora.
Los modelos de objetivo concatenan problemas que enfrenta el cliente con objetivos del negocio específico para atender a esos problemas. Y luego se relacionan con un concepto de producto, es decir, mi producto tiene que poder ayudar a este objetivo y solucionar este problema, ¿sí? Ahora puede ser en totalidad, o lo puede hacer únicamente en parte. Bueno, yo, como mi equipo de desarrollo hoy está limitado, entonces yo puedo atacarte este problema que tenés en la organización. Después, y a medida que vaya pasando esto, podemos ir escalando y encontrar más soluciones y podemos darle más funcionalidad al producto. Te estoy hablando del software. Otras de las formas de representar es a través de árboles funcionales, ¿sí? Árboles funcionales en donde hay un concepto del producto, ¿sí? Este es el concepto del producto, esta línea es el concepto del producto, y esto está relacionado con las diferentes funcionalidades, ¿sí? Que vamos a dar, por ejemplo, por niveles. Bueno, entonces, la funcionalidad de nivel 1 que tenemos acá, ¿sí? Por encima, se desglosa o se divide en diferentes funcionalidades en otros niveles, ¿sí? Entonces vamos representando las funcionalidades del producto como ramas, podrían ser en un esquema de árbol, ¿sí? Funcionalidad de nivel 2, funcionalidad de nivel 3, etc. Centraríamos en lo que tiene que ver con arquitectura del software, que este tema sí sinceramente quiero darlo en una clase completa de arquitectura del software. Pero hasta el momento, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto algunas herramientas que nos van a permitir visualizar de mejor forma, de una manera, desde lo macro o desde la abstracción más alta, cómo debiéramos organizar los procesos de nuestra solución software. ¿Se entendió eso? Esto sería una visión macro de toda la gestión, ¿sí? De toda la gestión del proceso del proyecto software. Esta sería ya como desglosar lo que hemos visto antes. Y por último, estoy en clase. En ingeniería. Sí. Y esto ya sería la descripción detallada del proyecto. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, entonces, yo les propongo algo. La clase que viene, yo quiero, ahora le subo todo esto al Slack. La clase que viene yo quiero iniciar con un caso pequeño y ver cómo armamos por lo menos alguno de estos, con estas herramientas, ¿sí? Cómo podemos analizar, porque ¿de qué se trata el análisis? Justamente de enfrentarnos a un problema real dentro de una organización, analizarlo y ver de qué forma le podemos dar solución. Pero esta es la primera parte del análisis, ¿sí? Es elaborar un esquema general de una posible solución definida a través de gestiones y procesos para iniciar un proyecto software. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿eso la próxima clase? Claro, a mí me gustaría iniciar con un caso, por eso les digo, ahora les subo esto y así vamos por lo menos haciendo un ejercicio de análisis y bueno, ya después profundizaremos en arquitectura del software, arquitectura de la información y ya iremos a diseño, ¿sí? Vamos a ver los primeros conceptos y las primeras herramientas, tanto del análisis como del diseño. Una vez que terminemos con
de entender de qué se trata el análisis y el diseño, ya vamos a entrar en metodologías para el desarrollo de software, ¿sí? Porque, por eso tienen que saber en las metodologías cómo vamos a aplicar el análisis y el diseño en diferentes esquemas para poder desarrollar software. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, ustedes saben que yo, bueno, voy a tratar de cortar las partes que no van de la clase y subirles el video a YouTube. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Fernando.